Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor Andy Lucas. Bienvenidos a su podcast favorito, Pásame el Dato. Espero se encuentren muy bien. Hoy presentaremos un entretenido y cultural programa sobre esta época literaria llamada el Romanticismo. ¿Qué es? ¿Cuándo se dio? ¿Quién fue su mayor exponente? Todo eso y mucho más en Pásame el Dato. Y no se pierdan el gran debate. Bueno mi gente, no los haré esperar más. Sin mucho floro, sin mucho palabreo, sin mucho malabarismo, comencemos con el romanticismo. Tengo el agrado de tener como invitados a grandes comunicadores. A mi lado derecho se encuentra... Hola Andy, mi nombre es Victoria Flores Naupari. Buenas, mi nombre es Alison Araceli Chuquija Rojas. Y a mi lado izquierdo están presentes... Christopher Tineo Sinchiteo. Hola, ¿qué tal? Soy María Fernanda Gutiérrez Ascarza. Compañeros, ¿qué tal? Espero se encuentren de maravilla, porque apenas comienza lo bueno. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, en mi opinión, el romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales de los siglos XVIII en Inglaterra y Alemania. Bueno, y poco a poco se fue extendiendo por toda Europa y América también. El romanticismo buscó destacar a través de la música, el arte, la literatura, una emoción hacia la naturaleza, la melancolía, la vida y la muerte, etc. Bueno, pues el romanticismo es un movimiento cultural en donde tuvo su mayor apogeo en el periodo del siglo XVIII al siglo XIX, en donde al ser un movimiento crítico que está sujeto a lo sociocultural y contemporáneo, se encuentra totalmente en contra del realismo. El romanticismo también desarrolló una especie de nostalgia hacia el pasado, pues el cual se veía como un periodo de tiempo mejor, ya que se le daba mayor importancia, relevancia a los sentimientos, que era lo más importante pues del movimiento del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural que privilegió los sentimientos, la individualidad artística y la libertad auténtica del hombre como una búsqueda constante, extendiéndose por el mundo y perdura hasta mediados del siglo XIX. Se oponía al clasicismo, al racionalismo e iluminismo. Fue un movimiento cultural, social y en menor medida político que surgió como una refutación a las ideas de la Ilustración y a los cánones del neoclasicismo. Mientras estos dos últimos daban una importancia absoluta a la razón, el romanticismo prefirió a los sentimientos por encima de este. Bueno compañeros, de acuerdo a su respuesta, he llegado a la conclusión de que el romanticismo es una etapa original de la literatura. Bueno, es un movimiento cultural y artístico que se desarrolla en Alemania y también en Reino Unido a finales del siglo XVIII, pero también es considerado una reacción ante los artistas neoclásicos, que se basaban mucho en el uso de la razón. El romanticismo es una corriente que rechaza los preceptos del orden, revaloriza los sentimientos y el uso de emociones y también la exaltación. El romanticismo es subjetivo, es idealista, usaba un lenguaje libre y bueno, la naturaleza como producto de lo que sus personajes también sienten. Y bueno, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién fue el máximo exponente de la época literaria del romanticismo y cuáles fueron sus mayores logros? En mi opinión fue Victor Hugo, ya que fue un novelista, poeta y dramaturgo del romanticismo francés, con obras como Odas y Baladas de 1826, Las hojas de otoño de 1832 o Las contemplaciones de 1856. Y su mayor logro fue el lanzamiento de Los Miserables, que fue precisamente lo que llevó a Victor Hugo a escribir el mensaje más corto de la historia. Fue Victor Hugo, pero también hubo otros como François René de Chateaubriand.
Su obra está ambientada en el periodo romántico con un trasfondo melancólico y alguno que otro exótico, con obras importantes como Atala de 1801, René de 1802, El genio del cristianismo, que fue en 1802 también, Los mártires de 1808 o su famosa autobiografía Memorias del Ultratumba, que fue en el año de 1881. Si hablamos a nivel de letras, literatura, yo destaco bastante a Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta español, y que sus obras más destacadas han sido Rimas y Cartas desde mi celda. A nivel musical, considero bastante a Ludwig van Beethoven. Es un compositor y pianista alemán que sus sinfonías más resaltantes han sido la Sinfonía número 9 y la 5. Y en cuanto al ámbito artístico, es decir, en el arte, en pintura, considero bastante a William Blake, que es un pintor y poeta inglés, que sus obras principales o las más destacadas es El anciano de los días, Newton y Nabucodonosor. Entonces, yo considero que estos tres personajes principales, para mi opinión personal, han sido los más resaltantes en esta época y asimismo también en el romanticismo. Entre los autores más destacados del movimiento del romanticismo, pues tenemos a Víctor Hugo. Recordemos que Víctor Hugo fue un dramaturgo, novelista y poeta francés que tuvo su mayor apogeo y mayores aportes literarios en el periodo del siglo XIX. Aparte de ello, también lo conocemos por sus obras literarias con ese aspecto romántico, que entre ellas están Odas y baladas, Las hojas de otoño, Las contemplaciones, que van de los años 1826 al 1856. Queridos colegas, estoy de acuerdo con ustedes, pero no olvidemos mencionar a Johann Wolfgang van Goethe, que fue un poeta, novelista, naturalista, dramaturgo y contribuyente fundamental al romanticismo. Un dato importante es que fue el principal miembro del movimiento Sturm und Drang, lo cual significa tormenta. Fue un movimiento literario que tuvo manifestaciones en música y artes visuales. Hablemos sobre las principales obras de Van Goethe. Por ejemplo, en el círculo de las novelas está Fausto, Las penas del joven Werther, la misión teatral de Wilhelm Meister. Y en el círculo teatral se encuentra El capricho del enamorado, Los cómplices, Clavijo y muchas otras obras más. Y llegó la hora de la gran pregunta, la cual se va a convertir en debate. La escenografía de los textos literarios en la época del romanticismo se caracteriza por mostrar una escena embellecida artificialmente, donde todo es amor, paz y tranquilidad. Las obras literarias expresan las expresiones de los sentimientos y las emociones, y como tal, esta rama de la literatura se caracteriza por enfatizar la imaginación, la originalidad y es superior a la racionalidad. Mezclar la tragedia con la comedia, demostrar el espíritu de rebelión, entre otros. Los autores de aquella época expresaron libremente sus sentimientos más íntimos y priorizaron la melancolía y la desesperación. La lírica era su género favorito. Los románticos de aquella época consideraban el paisaje un elemento muy importante en su obra. Estoy de acuerdo con mi compañera María Fernanda, porque el teatro siempre ha sido apreciado como una expresión artística rica y la transformación social. Es parte de la rebelión artística contra el neoclasicismo que caracterizó la época. El teatro romántico quería expresarse sin limitaciones, contraponiendo la subjetividad y la emoción a la racionalidad y la rigidez de forma y contenido del teatro clásico y neoclásico. Bueno, pues en realidad no me encuentro de acuerdo con María Fernanda, ya que ni bien como menciona Sandy, pues la literatura o el romanticismo no es como mencionas.
de finales felices, cosas bonitas, donde todo sea color de rosa. Porque ni bien recordemos, pues este es un movimiento en donde se encuentra en contra del realismo. Esto significa que muestra el individualismo y la rebeldía por parte del autor, en donde tiene como una ventana para expresarse lo que siente a través de sus obras, ya sea literatura, historia, ya que probablemente no se encuentran comprendidos o adaptados, o no se adaptan, se podría decir, bueno, en este caso, a una sociedad. Bueno, con relación a esta pregunta, durante el romanticismo no es como uno creía, que por el simple hecho de decir romance, quería decir que es algo de por sí, amor, conquista. No, para nada. El romanticismo se caracterizó por buscar una libertad creativa y resaltar el individualismo, y la subjetividad, al utilizar estas escrituras para transmitir unas emociones, que dichas emociones se han mencionado en anteriores conversaciones que hemos estado realizando, así como también la sensibilidad que se pueda llegar a la persona que lo recibe, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaron como fuente de inspiración? La naturaleza. Eso fue su motivo de inspiración, una fuente de inspiración en la cual hizo desplayar todo lo que han estado mostrando a través del arte, la literatura y la música. Chicos, este programa ha sido un éxito por tenerlos aquí. Lamentablemente no nos queda tiempo para más, pero estuvo genial y agradezco su tiempo. Mi gente, espero haber sobrepasado sus expectativas con este maravilloso podcast. Gracias por sintonizarnos. Volveremos en un próximo episodio, con nuevos invitados, nuevos temas y como siempre su gran debate. Ya saben, compartan la página, denle like y síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Chao.